Hola a todos, espero que estén muy bien. Continuando con el curso de circuitos eléctricos, hoy vamos a trabajar el ejercicio planteado sobre el divisor de voltaje o circuito en serie que damos en el último video. Entonces, para este ejercicio vamos a calcular voltaje, corriente y potencia en cada elemento, pero además vamos a comprobar a lo que trabajamos cuando hablamos de potencia la primera vez, en la cual indicábamos que la potencia entregada es igual a la potencia consumida. Hay un aspecto importante. Recuerden que los elementos que entregan energía son las fuentes, que ya en el video que vimos sobre el tipos de elementos, y los elementos que consumen energía son las resistencias, que son los elementos pasivos. Entonces, en este caso específico, la potencia de esta fuente nos debe dar igual a la suma de las potencias de las resistencias que estamos trabajando. Que eso lo haremos a partir de los cálculos que iremos trabajando durante este video. Lo otro, para facilitar un poco el proceso de lo que vamos a hacer en este video, vamos a utilizar todo lo que trabajamos en el anterior, donde encontramos ecuaciones para el comportamiento de corriente y de voltaje de forma completa para este circuito. En ese video lo primero que tuvimos en cuenta es que nosotros tenemos que plantearle direcciones y polaridad a este circuito. Entonces acá tener en cuenta que el elemento que nos puede generar esas direcciones y las polaridades es la fuente, ya que es la única que tiene inicialmente polaridad. La corriente en la fuente, recuerden que va del menos al más, entonces la corriente va hacia la parte superior y va a girar o a circular como tal en todo el circuito de exactamente esa misma manera. Entonces, al hacer eso, simplificando un poco, vamos a decir que la corriente en un circuito en serie, que ya lo demostramos en el video anterior, es igual para todos los elementos y por ende simplemente vamos a dibujar una corriente que la dibujo circular porque está circulando literalmente en todos los elementos de este circuito eléctrico. Teniendo en mente eso, lo siguiente es poderle plantear la polaridad de los voltajes. Entonces, como la corriente está circulando de esa forma, recuerden que la corriente va del más al menos en las resistencias. Entonces, en este caso, la corriente circula así, el más iría en esta parte, para el voltaje en R1. Luego sigue circulando, el más iría en la parte superior para el voltaje en R2, para que la corriente circule hacia abajo. Y en la resistencia Rn, que la podríamos llamar R3 para este caso específico, ya que solo tenemos tres resistencias, va a ser el más a la derecha porque la corriente sigue circulando de derecha a izquierda en esta parte hasta volver a la fuente y seguir circulando exactamente de la misma forma. Listo, entonces muy importante tener en cuenta eso. Por ejemplo, si la fuente tuviera la polaridad opuesta, o sea, el menos arriba y el más abajo, la corriente circularía al contrario. Y asimismo las polaridades que estamos trabajando serían al contrario. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta para cuando estén trabajando en el análisis de circuitos de este tipo. Listo, ya teniendo en mente esto, vamos a partir de las ecuaciones que logramos desarrollar durante el anterior video, donde hablábamos que la corriente en un circuito en serie, que la tengo acá en azul, simplemente es igual al voltaje de la fuente sobre la suma de las resistencias. Entonces acá tengo el voltaje de la fuente y además tengo los valores de las resistencias. Son parámetros que siempre nosotros vamos a tener. Lo siguiente es, con eso nosotros podemos calcular el voltaje en cualquier resistencia. ¿Por qué? Acá simplemente es la aplicación de la ley de Ohm. El voltaje en la resistencia es igual a la corriente por la resistencia. Recuerden que este X simplemente es el número de la resistencia sobre la que lo quiero evaluar. Entonces, si es en R1, pues la resistencia va a ser 5 ohmios, si es en R2, la resistencia va a ser 7, si es en Rn o R3, acá la podemos trabajar, es 8 ohmios, ¿listo? Acá o podemos calcular cada uno independientemente o ya teniendo la corriente, pues simplemente hacer corriente por el valor de la resistencia. Listo. En este caso, para calcular la corriente, entonces simplemente el voltaje vale 40, entonces 40 sobre la suma de las resistencias, 5 más 7 más 8. Entonces nuestra corriente en este caso, la suma nos da 20 abajo, entonces 40 dividido 20 nos da 2 amperios en este caso. Listo. Ya teniendo en cuenta eso, pues los voltajes en cada resistencia simplemente va a ser 2 por el valor de la resistencia. Entonces para la primera 2 por 5 nos daría 10 voltios. Si utilizamos toda la ecuación del divisor, pues simplemente 40 dividido en la suma de las resistencias por la resistencia en la que lo queremos calcular, que es la de 5 ohms para R1. Entonces 40 sobre 20 por 5 nos da 10 voltios. Lo mismo para la resistencia 2. 40 sobre 20 por 7 nos da 14 voltios. Y por último en la resistencia 3, que ya la podemos llamar 3, va a ser 40 sobre 20 es 2, por 8 va a ser 16 voltios. Listo. Si se dan cuenta, ya al haber llegado a las ecuaciones características de este sistema, realmente los cálculos se hacen bastante sencillos. Lo único que hay que tener cuidado es en los detalles de los signos que uno puede ir trabajando en este circuito. De resto, el planteamiento es bastante sencillo.
En este punto ya calculamos corrientes en todos los elementos porque la corriente es la misma en todos los elementos en un circuito en serie. Eso debe quedar completamente claro en este punto. Ya calculamos voltajes en todos los elementos porque calculamos todos los de las resistencias y ya teníamos el de la fuente que era 40 voltios. Ahora nos falta calcular potencia, digamos, para poder tener todas las variables asociadas a este circuito. Entonces, recuerden que potencia, específicamente una resistencia, puede calcular de tres formas: voltaje por corriente, corriente al cuadrado por resistencia, o voltaje al cuadrado sobre resistencia. Para las fuentes solo se puede calcular como voltaje por corriente, ya que, como se dan cuenta, las fuentes no tienen asociada una resistencia. Listo, entonces para eso ya tenemos los valores, vamos a calcular la potencia en R1. Entonces la potencia en R1 va a ser 10 voltios por la corriente, que es 2 amperios. 20 vatios, pueden utilizar cualquier ecuación. Como ya tengo voltaje y corriente, pues la más fácil me pareció utilizar voltaje por corriente. Listo. La siguiente, la potencia en R2 va a ser 14 voltios por 2 amperios, simplemente nos da 28 vatios. La siguiente sería la potencia en R3, que vamos a tener 16 voltios por 2 amperios, nos va a dar 32 vatios. Entonces ya tenemos las potencias en la resistencia. Ahora nos falta la potencia en la fuente. Entonces la potencia en la fuente, pues vamos a utilizar la misma ecuación, voltaje por corriente. Entonces va a ser 40 voltios, que es el valor de la fuente, por 2 amperios, que es la corriente de todos los elementos. Recuerden que en todos tenemos la misma corriente. Entonces la potencia de la fuente va a ser 40 voltios por 2 amperios, nos da 80 vatios. También hablamos de buscar el equilibrio de potencias, que la energía entregada sea igual a la energía consumida. Literalmente hablando de potencias, que la potencia entregada sea igual a la potencia consumida. Como hablábamos ahorita, la potencia entregada es por los elementos que entregan energía. En este caso específico, el único elemento que entrega energía es la fuente, entonces va a ser la potencia de la fuente. Entonces, la potencia de la fuente es 80 vatios, que ya la teníamos acá calculada. Entonces esa va a ser mi potencia entregada. Y la potencia consumida es la de los elementos que consumen energía, los elementos pasivos, que en este caso los elementos pasivos son las resistencias. Entonces, como son varias, va a ser la suma de las potencias de cada una de ellas. Entonces va a ser la potencia en R1 más la potencia en R2 más la potencia en R3. Entonces la potencia consumida va a ser 20 más 28 más 32, que nos da exactamente 80 vatios. Entonces, si se dan cuenta, esto siempre debe pasar en un circuito, debe haber equilibrio de potencias. La potencia que entregan las fuentes debe ser igual a la potencia que consumen los elementos pasivos, que en este caso, digamos que inicialmente solo trabajaremos sobre resistencias como elementos pasivos. Entonces, siempre la potencia de las resistencias debe ser igual a la potencia de las fuentes. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. Bueno, digamos que si se dieron cuenta, el ejercicio se resolvió relativamente sencillo, porque ya teníamos todo el planteamiento de las ecuaciones desde el video anterior. Entonces recuerden mirar ese video, lo van a encontrar en la parte derecha en las etiquetas para que lo puedan ver y recordar todas estas ecuaciones. Para el próximo video vamos a trabajar estos dos elementos. Entonces lo primero es qué característica tienen en común los elementos de un circuito en paralelo. Entonces el circuito que vamos a trabajar en el próximo video es el circuito en paralelo. Y lo segundo que vamos a lograr encontrar es cuál es la ecuación de un divisor de corriente. Como trabajamos en este video, el circuito en serie era un divisor de voltaje, el circuito en paralelo es un divisor de corriente. Entonces ahí vamos a encontrar las ecuaciones características que nos van a simplificar mucho los cálculos cuando trabajemos en este tipo de circuitos. Bueno, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse para ver todo este contenido que vamos a ir generando semana tras semana. Que estén muy bien.